está muerto. El secuestro y asesinato de un transportista desató la furia colectiva en Cayambe. Tras ser señalado por la comunidad, un sospechoso fue linchado y colgado frente a la municipalidad. Las imágenes del linchamiento abren el debate sobre lo ocurrido. Ya les contamos. Saludos, amigos. Así es esto y mucho más aquí en Impacto Semanal. Bienvenidos todos. Iniciamos, amigos. La Armada del Ecuador encontró un sumergible con 4 toneladas de droga. La incautación más reciente de un semisumergible se registró este lunes durante una operación de vigilancia marítima en la que se detectó a la embarcación que iba cargada con 203 bultos que transportaban cerca de 4 toneladas de droga. La captura se registró en la zona económica exclusiva ecuatoriana. Y se aprehendieron a 3 ciudadanos, uno de nacionalidad ecuatoriana y 2 de nacionalidad colombiana. Esta captura representa una importante afectación a la economía criminal de los grupos de delincuencia organizada de alrededor de 120 millones de dólares en el mercado norteamericano. Este es el 7º semisumergible incautado en este 2024. Hace menos de 2 meses, el 30 de julio, se decomisó en el cantón Eloy Alfaro, en Esmeraldas, otro semisumergible, también repleto, con 161 bultos grandes, que transportaban 32 toneladas de droga, la misma que estaba valorada en 50 millones de dólares. Esta embarcación sería operada por 3 a 4 personas, con una capacidad de carga estimada de 3 toneladas. Son embarcaciones que tienen tanques de lastre, pero que no hacen la labor de un submarino, es decir, que parte de la infraestructura de la embarcación va a estar siempre vista sobre el agua. La capacidad que puede transportar va a depender mucho de qué es lo que quiero llevar a bordo. La dimensión puede ser alrededor de 30 a 35 metros de eslora, que sería la longitud en un semisumergible. No es pequeño realmente, o sea, es una embarcación considerable, pero supongo que eso debe ser lo necesario para que ellos puedan hacer el transporte de la carga que quieren. En la actualidad, un viaje en semisumergible hasta Europa, por ejemplo, llevaría alrededor de 18 días. Los que se han podido capturar podrían ser elaborados aquí localmente, pero con mano de obra que no necesariamente puede ser de aquí. Con esta reciente incautación, las Fuerzas Armadas han logrado decomisar 36 toneladas de droga en lo que va de este año. Vanessa Filella, TC Televisión. Y por otro lado, los militares patrullaron sectores conflictivos durante el toque de queda. Desde las 8 de la noche del miércoles, en Quito, miles de uniformados salieron a las calles a realizar operativos preventivos antidelincuenciales. En puntos específicos como la Eloy Alfaro, Quitumbe, La Delicia, Centro Histórico, por mencionar algunos. Da cumplimiento al decreto ejecutivo del señor presidente de la República, en el cual desde las 22 horas hasta las 6 de la mañana se realizará un operativo en todos nuestros sectores. La consigna, identificar a posibles delincuentes y realizar las recomendaciones a la ciudadanía para que acuda rápido a sus hogares previo al apagón programado por mantenimiento a nivel nacional. Es importante la colaboración de la ciudadanía, que nos ayuden ellos con las denuncias en caso de que exista un evento delictivo y que oportunamente podamos llegar y prestar el auxilio inmediato. En otro punto, en la Plaza de Santo Domingo, personal militar realizó operativos CAMEX. Implica más la seguridad que le estamos brindando a toda la ciudadanía, ¿sí? Por motivo de la delincuencia, entonces estamos nosotros ahí a sobrellevar todas estas situaciones. La ciudadanía sabe la importancia de llegar rápido a casa antes del apagón. Yo ya dejo a la Cotocollaba y vivo, estoy en la cárcel en Bajo nomás. ¿Haciendo la última carrera? Sí. Ya es cuidarse, ir a cuidar la casa. Sí, está bien, hay que ya ir todos a la casa antes de que nos toque el apagón afuera. Además, la ciudadanía aplaude el accionar de las fuerzas del orden para mantener la seguridad y tranquilidad en toda la población. Me parece excelente, ya que estamos, al menos en las noches, pues corremos más riesgo las personas que laboramos independientemente y pues llegamos a altas horas de la noche a nuestros hogares. Está muy bien, señor, lo que hacen los señores.
al favor de nosotros, ¿no? Los chats comunitarios están activos de manera permanente ante cualquier eventualidad. Están constantemente abiertos, están dando la reacción. Como le decía, nosotros tenemos también personal propio y personal agregado que estamos desplegados en todo lo que es Quito y sobre todo acá en el distrito Eloy Alfaro. Ya sea a pie, en moto y en puntos fijos, los uniformados trabajaron más de 10 horas de manera continua en horas de la noche y madrugada, manteniendo así su compromiso por velar la seguridad y bienes ciudadanos. Y la policía desmanteló una red internacional de ciberdelincuentes que operaba desde la capital. Veamos. Como sombras invisibles se movían por el ciberespacio, sin dejar huellas, pero con un rastro de destrucción digital a su paso. Hoy esas sombras tienen nombre y rostro. Luis Alberto MB, que registra antecedentes por tenencia y porte de armas, y Jimmy Giancarlo CT, con antecedentes por receptación, conocido como cachinería. En una operación sin precedentes, la Policía Nacional logró lo que parecía imposible: desmantelar una red internacional de ciberdelincuentes que coordinaba desde Quito, pero su centro de operaciones era Argentina, afectando a miles de víctimas alrededor de todo el mundo. Cuando tú te descargas este archivo o pinchas en el vínculo, tú te puedes estar descargando un programa malicioso dentro de tu computadora. Entonces este programa malicioso lo que a veces hace es que te cifra, entonces ya no puedes acceder a esa información y luego estos delincuentes te piden un rescate que tienes que pagar tú. En este caso vamos a ir así en bitcoins o haces una transferencia. Las fiscalías de España, Argentina, Colombia, Chile, Perú y Ecuador, bajo el nombre de Operación Fénix 315 CAERB, las autoridades lograron dar con el epicentro de un entramado criminal que hacía del fraude digital su mejor arma. Los dos detenidos eran piezas clave en una compleja estructura que, al igual que una telaraña, se extendía más allá de nuestras fronteras. Donde tú pones el www.instagram.com, ahí te vas a dar cuenta que va a decir tal vez instagram2.com y ya deja de ser la página oficial de Instagram. Esta red no solo robaba dinero, robaba identidades, vidas digitales enteras. Utilizando técnicas de phishing y ransomware, los ciberdelincuentes lograban infiltrarse en cuentas bancarias y redes corporativas, dejando a su paso un caos que no siempre era visible de inmediato. Se especializaban en el desbloqueo de teléfonos móviles de alta gama y, bajo la cortina de un supuesto desbloqueo y rastreo del equipo, perfilaban a sus víctimas. En poder de los detenidos se encontró equipos digitales, de comunicación, de hackeo y cuentas de criptomonedas. Juan Pablo Ruiz, TC Televisión. Y el jefe de Estado, Daniel Noboa, plantea reformar la Constitución para que puedan instalarse bases militares extranjeras. Fue en septiembre de 2009, durante el gobierno de Rafael Correa, cuando Estados Unidos cerró sus operaciones en la base de Manta. Para algunos analistas, eso fue un error que generó un antes y un después en la presencia del narcotráfico y crimen organizado en el país. El investigador Ardunio Tomasi dice que a raíz de ese momento hubo un incremento en la cifra de trata de personas, incluidos menores de edad. Una vez que sale la base de Manta, no solamente ocurre este fenómeno curioso con las muertes de intención no determinada, sino que también se dispara la trata infantil y se disparan las denuncias de desapariciones a magnitudes importantes. El presidente Daniel Noboa confirma que corregirá eso que considera un error. Pidió a la Asamblea Nacional que tramite una reforma parcial a la Constitución para eliminar la prohibición del establecimiento de bases militares extranjeras en el país. Hoy los saludo desde el lugar que alguna vez fue la base de Manta. Quisieron decir que así recuperaríamos la soberanía del Ecuador. Y lo que hicieron fue entregarlo al narcotráfico. Ese fue el primer pacto con el crimen transnacional. Y en esta lucha por recuperar al país es el pacto que tenemos que revertir y quebrar. El artículo 5 de la Constitución dice que no se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras, ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares. Añade que se prohíbe ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras. Según un comunicado de la Secretaría General de Comunicación, la reforma dejaría solo en ese artículo la frase: el Ecuador es un territorio de paz.
En un conflicto transnacional necesitamos respuesta nacional e internacional. Estamos levantando el país que ellos dejaron de rodillas, el país al que convirtieron en cuna del narcotráfico, el que repartieron a las mafias con una falsa noción de soberanía. El tiempo nos ha demostrado que las viejas decisiones solo debilitaron a nuestro país ante las amenazas que hoy no conocen fronteras ni tienen piedad. La presidenta de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional reaccionó. Hoy se va a demostrar de qué lado de la historia está cada legislador. La reforma parcial a la Constitución se tramita en 2 debates. Entre el primero y segundo deben pasar al menos 90 días. Pero primero la Corte Constitucional tendrá que definir si la reforma parcial es la vía correcta. Si es así, en la Asamblea Nacional se creará una comisión ocasional para el trámite. Si se aprueba, será necesario una ratificación popular vía referéndum. En las calles la gente ve con agrado esa posibilidad. Hace muy bien, ¿no? El presidente Noboa que haga esta ayuda por medio de Estados Unidos. Porque como ya les digo, es muy importante la paz y la tranquilidad del Ecuador. Es muy conveniente ya que el país se beneficiaría de eso, ¿no? Ya que hay ciertos militares que tienen más experiencia con estos grupos subversivos. En las próximas horas las autoridades de la Asamblea Nacional se reunirán para conocer el contenido de esta propuesta de reforma parcial. Cristian Hidalgo, TC Televisión. Desde hace 25 años, la base de Manta estuvo en el debate público en el país. Revisemos. Que la salida de la base de los Estados Unidos en Manta fue una decisión errada, así lo señalan los analistas en el ámbito de la seguridad. Plantean que la decisión adoptada por el presidente de la República, Daniel Noboa, en llevar a una reforma constitucional para nuevamente tener el apoyo logístico y tecnológico internacional es importante, y más aún para hacerle frente al crimen organizado y narcotráfico, pues sin el apoyo internacional durante todos estos años, se abrió una brecha en la costa ecuatoriana, no solamente para el traslado de estupefacientes, sino también para otros ilícitos. Específicamente sobre este testigo protegido que lo tiene la Fiscalía de Colombia. Él dice claramente que hubo un acuerdo entre el Secretariado de las FARC y el gobierno de Correa para sacar la base de Manta. Era uno de los requerimientos que tenía las FARC, porque taponaba la salida de droga a través de este gran centro de acopio que se llamaba Ecuador. Una muestra clara de todo esto es como la falta de control del espacio aéreo que se brindaba con la ayuda de la base estadounidense en Manta evitaba el ingreso de avionetas que transportaban estupefacientes o dinero. Al no tener este respaldo, luego de varios años, se registró el aterrizaje y estrellamiento de varias avionetas, que muchas incluso tenían identificaciones mexicanas, otras adulteradas, pero con un común denominador. Todas transportaban droga e incluso dinero, producto del narcotráfico. Siempre es importante la articulación con otros países. Nosotros requerimos siempre el apoyo logístico, investigación, intercambio de información y por supuesto la tecnología es lo que nos va a permitir mejorar en los resultados, ser más eficientes en la lucha frontal contra el narcotráfico y el terrorismo. Entonces yo creería que el apoyo internacional siempre va a venir bien. Para los conocedores en materia de seguridad, lo planteado por el presidente de la República no necesariamente quiere decir que los Estados Unidos vuelva a tener una base en el Ecuador, sino va más allá y de una posibilidad mucho más grande, incluso que el Ecuador reciba ayuda internacional de varias naciones y con ello conformar un contingente amplio para enfrentar al crimen organizado y el narcotráfico. Daniel Borja, TC Televisión. Mientras tanto, la Asamblea apoya la propuesta presidencial para eliminar la prohibición del establecimiento de bases militares extranjeras en el país. El presidente de la República dejó un mensaje a la Asamblea Nacional. Es momento de la Asamblea Nacional, de una vez por todas, decidir de qué lado de la historia está. Lo hizo luego de confirmar que la Asamblea Nacional tendrá que tramitar una reforma parcial a la Constitución para eliminar la prohibición del establecimiento de bases militares extranjeras en el país. Javier Jurado de ADN dice que es urgente contar con cooperación internacional. Hoy es el momento para poder actuar y necesitamos el respaldo de países que tienen un avance tecnológico mucho más alto que el Ecuador y en ese sentido la implementación de una base será para contar con el apoyo tecnológico que nos permita romper ese delito que tanto daño le está causando al país. En la Asamblea existe apoyo a la propuesta del presidente. Jorge Acaiturri del Partido Social Cristiano dice que hay que permitir esa colaboración. Toda colaboración entre el gobierno americano y el ecuatoriano que permita
traer recursos, herramientas, tecnología, información y capital humano para enfrentar el crimen organizado, bienvenido sea. Los legisladores independientes también están en la línea del apoyo. Soy de la línea de pensar que todo lo que sume a respaldar el accionar de todo un país en contra del crimen transnacional, del narcotráfico, siempre serán opciones válidas. Sí tenemos un antes, cuando estuvo la base de Manta, quiera que no teníamos mayor tranquilidad en el país. Quienes se oponen a que exista colaboración internacional para la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado son los asambleístas de la Revolución Ciudadana. ¿Por qué nos vamos a meter nosotros en un conflicto que no es nuestro, que le corresponde a la geopolítica internacional, específicamente un conflicto entre Estados Unidos, China y Rusia? En el oficialismo cuestionan que una propuesta así no haya sido presentada antes por los gobiernos de turno. Dicen que esta discusión pondrá en evidencia muchas cosas. Ya sabemos quién se va a oponer. Ahí están los que hoy día apoyaban y respaldaban a Nicolás Maduro. En el Parlamento esperan la respuesta de la Corte Constitucional para empezar con el trámite de la reforma. Cristian Hidalgo, TC Televisión. Hacemos una breve pausa, pero enseguida el primer mandatario, Daniel Noboa, esta semana estuvo en Santa Elena, en Manaví, Carlos. Y las Fuerzas Armadas vigilan y resguardan las hidroeléctricas en el país. Esto y más al volver en Impacto Semanal. Como les anunciamos, el jefe de Estado realizó varias actividades en Santa Elena. Bienvenido, señor presidente de la República. Santa Elena fue el punto de partida de este gobierno, mencionó el presidente Daniel Noboa. Fue en esta provincia donde hizo sus primeros recorridos y conoce las necesidades. Santa Elena no ha sido la excepción, ha sido olvidada, más que olvidada, destratada, en segundo plano. Pero aquí estamos, en mi Santa Elena querida, y sepan que nosotros no vamos a hacer eso. Jamás los dejaremos de lado, y desde aquí, desde territorio, junto a ustedes, iremos de una vez por todas avanzando por el bienestar de esta provincia. Retomar la obra del paso lateral Santa Elena Libertad Salinas es primordial y ha generado más de 900 plazas de trabajo. Hoy no hemos venido a constatar los avances de una obra más, sino a demostrar con hechos lo que otros solo prometieron. Demostrar gestión, demostrar también que existe la mejor voluntad de parte de las autoridades de darle el beneficio que tanto necesita el pueblo. Permite que los comerciantes lleguen más rápido a sus destinos, que los turistas descubran lo mejor de nuestras costas y que nuestras familias se sientan más seguras en cada trayecto. Mientras estemos al frente del gobierno, no permitiremos que se repita el pasado, donde los políticos se disfrazaban de salvadores, pero lo único que salvaron fueron sus propios intereses. El paso lateral tiene un avance del 70% en una longitud de 7,15 kilómetros y beneficiará a más de 100.000 habitantes. Los visitantes de la provincia de Santa Elena podrán acortar su tiempo para llegar a su destino, entre ellos el balneario de Salinas. La inversión total es de $23.6 millones. Antes los políticos lo que hacían es que llegaba un nuevo gobierno, incluso llegaba un nuevo ministro del mismo gobierno y paralizaba lo que estaba antes, perjudicando así a los ciudadanos. En este caso todo lo contrario, cojan todas las obras, recupérenlas, termínenlas, no malgastemos los recursos de los ecuatorianos. Este es un ejemplo de esa. Hoy con una inversión de $12 millones, 4 en el tramo que estaba paralizado, lo vamos a retomar y en 3 meses estamos culminando el paso lateral a Salinas. Luego de este recorrido, el presidente participó de la firma de un convenio de financiamiento para obras en Salinas y Santa Elena, cuyo monto es de $10.5 millones. Nosotros venimos trabajando de la mano junto con la Fuerza Aérea Ecuatoriana y con la Dirección de Aviación Civil. Y Salinas en pocos meses, en poco tiempo, será dueño de 250 hectáreas de terreno donde está incluido el aeropuerto de Salinas. Un aeropuerto que hoy tiene más de 8 años cerrado. 6.2 millones serán entregados al GAT municipal de Santa Elena para obras de vialidad rural y 4.3 millones para el GAT de Salinas para la inversión en obras de desarrollo vial urbano, rural y gestión patrimonial. Y este pueblo es un pueblo de fe, que cuando ve acciones como las del día de hoy, donde se enlazan con puentes, comunidades que antes estuvieron históricamente olvidadas, donde se asfalta, donde antes era lodo y polvo, y ahora con Daniel Noboa es progreso y estoy seguro del éxito de estas comunidades.
El camino es largo y difícil, pero sé que esta es la forma correcta de empezar a recuperar y a trabajar por el nuevo Ecuador, sostuvo Noboa. Stalin Vaquerizo, TC Televisión. El presidente Daniel Noboa estuvo en Manabí cumpliendo una intensa agenda. El presidente Daniel Noboa cumplió una nueva agenda de trabajo en la provincia de Manabí, donde realizó una serie de actividades con su gabinete ministerial. La jornada comenzó en la vía E15, tramo del ingreso a Manta, donde dio inicio a los trabajos de rehabilitación de esta importante arteria que conecta la provincia de Manabí con Santa Elena. Esto es una muestra más del compromiso de nuestro gobierno con el fortalecimiento de la infraestructura vial en todo el país, especialmente en zonas que por gobiernos pasados fueron olvidadas. Todo esto forma parte de un plan integral que estamos llevando a cabo en todo el país. Un plan que no solo contempla más y mejores infraestructuras, sino también mejoras en educación, salud y seguridad. Estos trabajos comprenden un total de 140 kilómetros de vía, los mismos que tendrán una inversión de cerca de 20 millones de dólares y cubrirán varios tramos entre ciudades y comunidades a lo largo de la misma. La obra está prevista culminarla en mayo del 2015. Estos dos importantes polos de crecimiento, ahora más que nunca, estarán conectados para potencializar su desarrollo y mejorar la calidad de vida de su gente. Posteriormente, Daniel Noboa se dirigió al cantón Jipijapa, donde luego de una gestión eficiente del Gabinete Nacional a través del Banco del Desarrollo del Ecuador, procedió a entregar un crédito para el GAT local, dinero destinado a mejoras del sistema de agua potable y sanitario en la ciudad. Hoy, a través del BEDE, se entrega al municipio de Jipijapa el financiamiento para el proyecto de agua potable y alcantarillado por un valor de 10.6 millones de dólares, mismo que beneficiará directamente a cerca de 48.000 habitantes y generará 212 plazas de empleo. Esto no fue una promesa, esto fue una realidad que se cumplió. ¿Por qué? Por la perseverancia de las personas. Yo no puedo dormir tranquilo si es que de repente voy a un lugar, voy a una ciudad, voy a un cantón, voy a un recinto y doy mi palabra de que las cosas se van a dar, de que las cosas se van a cumplir. Yo no duermo hasta que eso se cumpla. Y aquí estamos cumpliendo. La firma de este convenio se realizó en la plazoleta central del cantón Jipijapa. Allí intervinieron el presidente de la República, Daniel Noboa, el gerente del banco, Carlos Rivera, y la alcaldesa del cantón, Ángela Plúa. Actualmente en este momento viene a la firma simbólica. Nosotros ya vamos a comenzar a adjudicar el proceso. El día de ayer recibimos una buena noticia del Banco Europeo porque ya nos autorizaron para la publicación y para poder adjudicar. La visita a Manabí culminó en la ciudad de Chone, donde Daniel Noboa encabezó el acto de suscripción del convenio para iniciar estudios técnicos de gestión integral de riesgo por inundaciones en Chone. Firmamos un convenio entre la Secretaría de Gestión de Riesgos, el GAT de Chone y el GAT provincial de Manabí para iniciar los estudios técnicos que nos permitirán dar soluciones al problema de las inundaciones. Algo con lo que han tenido que aprender a convivir históricamente. Pero esto, que se volvió una cotidianidad, está por quedar en el pasado. Nosotros vamos a hacer todo lo que esté en nuestro poder para darle a Chone y para darle a Manabí también lo que tanto se merece. Desde la provincia de Manabí, informó Marcelo Ruiz, TC Televisión. Y atención, 50 uniformados de las 3 ramas de las Fuerzas Armadas vigilan y resguardan las centrales hidroeléctricas. Primero fue Mazar y ahora Coca-Cola Sinclair. Las Fuerzas Armadas ingresaron este 18 de septiembre para cumplir con la disposición del presidente de la República, Daniel Noboa. Los uniformados reforzarán las seguridades internas y externas de la principal hidroeléctrica del país. De la misma manera, apoyarán en las labores de operación de las unidades de generación eléctrica. Estamos en una etapa en la cual estamos obteniendo el acompañamiento de personal técnico militar en las operaciones de la central Coca-Cola Sinclair para asegurar tanto las instalaciones como la operación de las centrales más importantes del país. El personal será capacitado durante 150 horas. El objetivo es preparar a los uniformados sobre las labores específicas de operación de la hidroeléctrica y con ello dar seguridad y garantizar el suministro energético al país, protegiendo la infraestructura contra amenazas físicas
o cibernéticas. Daniel Borja, TC Televisión. La sequía en Cuenca es preocupante. Revisemos. Bombardear las nubes es una de las estrategias anunciadas por el gobierno para paliar en algo la crisis generada por la falta de lluvias y que golpea al país por más de 2 meses. El anuncio lo hizo el ministro de Energía durante su visita a Azuay en el inicio de la militarización a la central hidroeléctrica de Mazar. La idea es que sí, de que tengamos bombardeo de nubes. Esta crisis se evidencia en el caudal de los ríos de Cuenca. La referencia es el Tomebamba, que está totalmente seco, y en similares condiciones se mantienen el Tarqui, Yanuncay y Machangara. Los ríos Tomebamba, Yanuncay y Tarqui están en estado de estiaje con caudales inferiores a 1 metro cúbico por segundo. Y el pronóstico para las siguientes semanas es de que igualmente se mantendrá esta tónica de ausencia de precipitaciones, debido a que en la Amazonía hay una ausencia marcada de humedad. Y aunque el agua potable aún no se racionará a los cuencanos, todo está al límite. El día de hoy estamos ya con 68 días de sequía hidrológica, lo cual nos ha llevado a momentos críticos en los cuales se ve la reducción de los caudales de los ríos. Nos está generando un conflicto, ya que cada vez se reduce el agua cruda que nos permite o que utilizamos para la potabilización del agua para Cuenca. Y para tranquilidad de todos, desde el Ministerio del Ambiente se garantiza el acceso al agua en todo el país. Nosotros lo que vamos a hacer como autoridad del agua es garantizar que esa dotación de agua potable llegue a todos. Es mentira si un municipio nos dice que no van a abastecer de agua por el corte de energía. Eso no puede suceder. Nosotros tenemos que garantizar que ellos cumplan con la ley y con la Constitución, con la ley, con el COTAD y con la Constitución. Johnny Wambaña, TC Televisión. La peor sequía en los últimos 60 años afecta al Ecuador y sus consecuencias se las puede sentir en 4 ejes fundamentales: generación eléctrica, producción de agua potable, incendios forestales y producción agropecuaria. La sequía en el país ha sido un problema recurrente. Este fenómeno se intensifica debido al cambio climático que ha llevado a una disminución de las precipitaciones en varias regiones del país. Las actividades humanas han provocado la aceleración de este fenómeno, con el aumento de la temperatura y alteraciones en los patrones lluviosos. La deforestación ha incidido con fuerza en los ciclos del agua, reduciendo su capacidad de retención. Los impactos en las centrales hidroeléctricas son evidentes. Hay un adelanto del estiaje en los ríos que alimentan los embalses de Mazar, Paute, Coca-Codo Sinclair, entre otros. Se limita su capacidad de generación y se provoca la imperiosa necesidad del racionamiento eléctrico anunciado ya por el gobierno. Mientras tanto, la producción de agua potable ha sido reducida en estos tiempos de sequía, al punto de que los gobiernos seccionales programan racionamientos en 8 provincias como Carchi, Imbabura, Azuay, Tungurahua, El Oro y Pastaza. También el pasto y los bosques secos han sido presa fácil de personas inescrupulosas, en la mayoría de los casos, que han provocado miles de incendios forestales y la consiguiente pérdida de decenas de miles de hectáreas de cobertura vegetal, con una importante afectación a la fauna de la zona. La sequía ha dañado más de 7.000 hectáreas de cultivos. El resultado, una pérdida significativa para los agricultores y el aumento del precio en los mercados de ciertos productos, especialmente de la sierra. En conclusión, amigos, la sequía tiene un impacto profundo en las 4 áreas que hemos detallado. Es necesario implementar estrategias diversificando las fuentes de producción de energía eléctrica. Debe existir un compromiso de la sociedad de ahorro en casa en estos momentos de crisis. Se debe implementar un manejo sostenible de líquido vital con prácticas de conservación y eficiencia en el uso del agua. No a la deforestación, no al desperdicio. En cuanto a los incendios forestales, cuando estos son provocados intencionalmente por el hombre, la sanción debe ser ejemplarizadora. Finalmente,
Para preservar la seguridad alimentaria, más aún en tiempos de sequía, es necesario un enfoque integral que incluya la sostenibilidad agrícola y el apoyo a comunidades vulnerables. Un trabajo conjunto entre el gobierno y la sociedad deberá asegurar un futuro sustentable para todos. Se deberá investigar de dónde proviene el dinero de Carlos Polit para dar fianzas millonarias. El excontralor general del Estado Carlos Polit y su hijo hoy enfrentan a la justicia, pero no a la ecuatoriana, sino a la norteamericana. Durante el gobierno del expresidente Rafael Correa, era felicitado y aplaudido por su labor. Felicitaciones a nuestro contralor Carlos Polit por los importantes avances durante su gestión. Si todo el mundo quiere a Carlos, ¿no? Que clava la glosa, todas las responsabilidades y todo el mundo lo aplaude y lo quiere, porque es simpatiquísimo. Pero detrás de todo eso, luego de varias investigaciones generadas primero en el Ecuador, con el caso Odebrecht, en donde se desenmascaró la trama de corrupción para el desvanecimiento de glosas a cambio de coimas a beneficio del excontralor, y luego también por parte de la justicia norteamericana, que investigó el presunto lavado de dinero en una triangulación de operaciones financieras por parte de Carlos Polit y su hijo para intentar ocultar el dinero producto de actividades ilícitas. Me acordo que tú sempre me indicava que eu quero receber em efetivo, não quero em conta, justo para não ter problema. Nada de cuenta ni lugar, prefiero yo, y mira, yo no tengo ni efectivo, no tengo nada. Es lo peor, la gente, corrieron a abrir cuentas en Panamá, yo tengo aquí. E aí me acordo que você nunca queria que pagássemos em conta. Millonarias fianzas que incluso lograrían superar los 16.5 millones de dólares en sobornos, que durante el proceso de investigación se pudo comprobar que Polit recibió por parte de Odebrecht. La magnitud, lo escandaloso de cuánto dinero estas personas lograron robarse al Ecuador en un país en donde las personas no llegan a fin de mes con $500. Finalmente, lo que yo termino de lamentar es que todo este dinero que fue robado de las arcas públicas ecuatorianas terminan siendo lucrados en paraísos en terceros países, y finalmente es la justicia de un tercer país la que termina haciendo esa palabra, justicia. Con pena, los ecuatorianos siempre terminamos de ver esto por la televisión. A más de los bienes que John Polit entregará ante la justicia norteamericana para salir libre como parte de su fianza, deberá depositar $100,000 en efectivo ante la Corte de la Florida. Recursos que deberán ser investigados y triangulados por parte de las autoridades norteamericanas, y tal vez pedir asistencias penales internacionales para conocer si en paraísos fiscales se ocultan propiedades y más dinero que puede haber sido producto de las actividades ilícitas que se generaron en el Ecuador. Daniel Borja, TC Televisión. En tanto, la policía vigilaba a los sicarios de Fernando Villavicencio previo al ataque. Vamos a ver. A poco más de un año del asesinato del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio, se devela información importante en torno a los seguimientos que generó la Policía Nacional a la organización delictiva que estuvo detrás de su asesinato. Pues en un informe de la Policía Nacional, se evidencia claramente que cada uno de los miembros de la organización criminal era vigilado previamente por parte de agentes antinarcóticos en torno a una investigación por drogas. Había el seguimiento a estos criminales y también sabía la policía que estaba a cargo de esta investigación que iban a atentar contra la vida de Fernando Villavicencio y no hicieron nada para evitar su crimen. El informe se da detalles de cómo se vino planificando no solo los seguimientos a estas personas, por eso la rapidez con la que allanan la casa de estas personas. El asesinato del Fernando se da a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche ya estaban allanados, sometidos, tenían los vehículos, tenían las armas, tenían todo completamente listo para que se haga la flagrancia del caso y que la instrucción fiscal solo dure 30 días además. El informe, que contiene más de 149 hojas, contiene datos de la movilización que realizaba la banda y cómo incluso quien iba a ser el encargado de asesinar a Fernando Villavicencio tuvo que ser cambiado días antes, pues fue detenido
y por ello fue alias Hito quien perpetró el crimen. Estaban siendo contratados por alguien más para cometer el sicariato. El 3 de agosto, fechas que están ahí dentro del informe, fueron capturados unos miembros de esta banda y entre estos capturados recientemente fueron sentenciados el que iba a ser el sicario de la muerte de Fernando. Cayó detenido el 3 de agosto, por eso es que quien mata a mi esposo es este señor Castillo, que también fue asesinado el mismo día que asesinaron a Fernando, pero él sí en manos de los custodios de Fernando. La organización delictiva que estuvo detrás del asesinato de Fernando Villavicencio también tuvo vinculación con otros ilícitos, como el caso del secuestro en la Ruta Viva, en aquella época, en donde alias Boquita, un menor de 13 años, estuvo implicado. La familia de Fernando Villavicencio espera recibir formalmente la sentencia en contra de los autores materiales del crimen y con ello poder iniciar acciones legales en contra de los autores intelectuales y de otros más que habrían omitido dar seguridad al ex candidato presidencial. Daniel Borja, TC Televisión. En Zaruma, la minería ilegal sigue siendo un problema de varias aristas. Esta puerta nos conduciría a las entrañas de una población con mucha riqueza. Estar aquí es muy complicado. En ciertas zonas el aire es muy escaso. Caminamos cerca de 2 horas. Quienes entran deben conocer muy bien el camino. De lo contrario, podrían quedar atrapados. Las cavernas o túneles mineros en Zaruma, muchos de ellos abandonados y excavados sin regulación, son patrullados por personal militar diariamente. Aproximadamente se recorre unos 12, 13 kilómetros. Aparentemente es poco, pero como vamos a ver más adelante, el terreno aquí no es que solamente es recto, ¿no? Como podemos evidenciar acá, este es un acceso ilegal. Este acceso de aquí, hace tiempo atrás, con el uso de explosivos, se detonó toda esta parte de aquí. Sí. Ustedes siempre van armados. Los sableros o mineros ilegales se quieren asentar en la zona de exclusión de Zaruma. El oro ha superado a la cocaína. En la actualidad, es el recurso más codiciado por los grupos criminales en el Ecuador. El gramo de oro tiene un valor de $80, mientras que el gramo de cocaína oscila entre $1 y $3. Y cuando no es controlada, obviamente se desvían todos los recursos hacia estos grupos delincuenciales. Siempre han tratado de fortalecer su logística, su accionar delictivo y han buscado, han encontrado en lo que es la minería un espacio muy importante para ello. La provincia del Oro tiene una larga historia de explotación minera, especialmente de oro. En el subsuelo de Zaruma existen varias galerías y cavernas, principalmente en la zona donde en el 2021 hubo un socavón. En este punto existen las llamadas vetas, donde se concentra la mayor parte del oro. Este sector es patrullado permanentemente por los tayoguas. Bueno, en lo que va del año nosotros tenemos más o menos de 29 a 30 personas que han sido capturadas bajo este delito que es contra la minería. Nosotros hemos capturado, hemos realizado más o menos 4.000 operaciones. Llamar a la conciencia y que si escuchan algo y puedan colaborarnos, porque no toda la policía puede hacerlo, ni las autoridades, pero sí mancomunadamente, y que la ciudadanía nos avise, nos llame, nos alerte de cualquier actividad ilícita, ya sea el microtráfico o también esta minería ilegal. Con cámara de Billy Bastidas, Jorge García, TC Televisión. Pausa y enseguida, el país y el mundo impactados con las imágenes de un presunto delincuente linchado y colgado en Cayambe. Mientras tanto, en Brasilia los incendios no dan tregua. Esto y más en Impacto Semanal. Retornamos en segundos.
les habíamos anunciado, en Cayambe fue linchado un presunto delincuente. Francisco S., sospechoso del asesinato de Patricio Huango y que habría confesado el crimen según la legislación ecuatoriana, su responsabilidad o no que habría tenido en el crimen terminó con la muerte del acusado. Imagínese, el señor asesino ha matado a nuestro compañero sin piedad. Hay una figura jurídica que se llama la extinción de la acción penal, que es muy diferente a la extinción de la pena. Es decir, cuando una persona está siendo procesada y ésta ha fallecido por X circunstancias, el proceso termina. Pero si esta es la única persona que ha cometido el delito, pero si existe coautores, el proceso, la fiscalía tiene que continuar y perseguirse contra los demás participantes. En este pequeño cuarto lleno de dolor y recuerdos, despidieron a Patricio Huango. Su esposa, por temor a represalias, evita dar su rostro. Junto al ataúd donde está el cuerpo de su amado esposo, recordó los últimos instantes que lo vio con vida. Me tocó verte partir. Yo le vi a mi esposo el día jueves, 4:30 de la mañana, que salió al punto que le daban para que cargue esos canastas de hierro hacia la parroquia de Oyacoto. Y aunque estás en mejor vida. Este jueves será una semana de cuando Patricio salió a trabajar. Nadie imaginaba lo que estaba por venir. Su rastro se perdió luego que salió a hacer un flete que tenía como destino Oyacoto. La angustia comenzó a apoderarse de su familia y los socios de la cooperativa de transporte donde trabajaba junto a amigos y vecinos se unieron en la búsqueda. Pero las horas avanzaban y Patricio no aparecía, hasta que llegó la fatídica noticia. Llega a Oyacoto a las 5:40, él estando solito comienza a forcejear que no le quiten el carro. De lo que él no se deja quitar el carro, le cogen con una soga y le ahorcan, le pasan una varilla por la mitad de aquí de la clavícula y le traspasan la varilla para que se muera. El dolor se transformó en furia. Están jalando, La comunidad, cansada de la inseguridad y conmocionada por la brutalidad del crimen, tomó la justicia en sus manos. Uno de los sospechosos, atrapado en medio de la indignación colectiva, fue linchado frente al parque principal de Cayambe y colgado. Era una escena nunca antes vista en Cayambe. Ya lo subieron arriba 2 señores y lo colgaron. Después de que lo cuelgan, él todavía tenía signo vital, el ladrón. Y ahí, como estuvo 4 horas más o menos el muerto ahí arriba guindado. Y ahí vino la policía y vino el cura y lo sacaron de ahí y se lo llevaron. Ahora, la justicia sigue su curso. Luis B., el segundo sospechoso, está detenido por 90 días en la cárcel de El Inca y enfrenta cargos de desaparición involuntaria con resultado de muerte. Mientras tanto, Patricio Huango, el transportista víctima de los secuestradores, fue enterrado en el cementerio de Cayambe y la furia colectiva que surgió tras su muerte ha dado la vuelta al mundo. Juan Pablo Ruiz, TC Televisión. Los bomberos luchan contra devastadores incendios en Brasilia. El mayor incendio del año en la capital brasileña envolvió la ciudad en una nube tóxica, reduciendo la visibilidad en varias localidades. 3 focos ígneos se desataron el domingo en el Parque Nacional de Brasilia, una reserva de agua y fauna. Con el uso de aviones y helicópteros, casi un centenar de brigadistas trabajan en el combate de las llamas. No está controlado, pero el objetivo es controlarlo. Los equipos están distribuidos en el campo. Brasil acumula más de 140 días sin lluvias y niveles mínimos de humedad. El incendio en la capital, que ha consumido un área de 1.200 hectáreas, se inició en la urbanización Granja do Torto, a las afueras del parque, que sirve para proteger las cuencas hidrográficas que proveen de agua a la región de Brasilia.
Algunos vecinos se organizaron para defenderse con lo que tenían a la mano. Fue empeorando, las llamas llegaron con mucha velocidad y una altura de más de 6 metros. La comunidad se empezó a movilizar. Comenzamos a tomar baldes con agua para intentar controlar el fuego, que no avanzara más cerca de las casas. En Brasil, los incendios se ven favorecidos por una sequía histórica, que los expertos atribuyen al cambio climático. Las autoridades afirman que la mayoría de los fuegos son de origen criminal e investigan a sospechosos por provocarlos. Llegamos al final con el gusto de compartir con todos ustedes el resumen de estas noticias de impacto. Les esperamos la siguiente semana. Estaremos con ustedes todos los sábados a las 13 y a las 20 horas con Impacto Semanal. Hasta entonces, buena suerte, amigos.